Quiero compartir con ustedes una palabra en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 4. Todavía no lo pongan en la pantalla porque todavía no lo vamos a leer. Pareciera que estamos en un estado de niños, aún los que venimos hace tiempo en el camino del Señor. Como que estuviéramos en un estado de niños. Y una de las características de los niños en plena etapa de crecimiento y desarrollo es la capacidad de descubrir todos los días algo nuevo. Los chicos, a medida que van creciendo, todos los días descubren algo nuevo, que en realidad no es nuevo para ellos. ¿Sí o no? Ellos no es que, mirá lo que descubrí. O sea, en realidad lo descubrieron ellos porque ellos van creciendo, se van dando cuenta de algunas cosas que antes no las veían, pero solamente es nuevo para él. Generalmente el aprendizaje de un niño no es una cosa intelectual, sino algo práctico. Por ejemplo, ellos aprenden a comer, aprenden a caminar, aprenden a lavarse los dientes, aprenden a cambiarse, luego aprenden a escribir. Son todos aprendizajes prácticos. De eso se trata mayormente el aprendizaje de un niño. Algo similar está aconteciendo con los hijos de Dios en este tiempo. Todos los días estamos descubriendo algo nuevo que no es nuevo. Para nosotros es nuevo porque vamos creciendo y vamos viendo lo que no veíamos. Diga conmigo, hoy voy a aprender algo nuevo que no es nuevo. Es nuevo para mí porque yo no lo sabía, pero en realidad no es nuevo. Entonces, hoy Dios nos va a hablar una palabra que nos dejará mejor parados frente a la realidad de vivir como hijos de Dios. Lo que vamos a aprender esta mañana nos va a dejar mejor parados frente a la realidad de vivir con Cristo dentro de nuestro ser. Y ahora sí vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4, un versículo muy conocido. Pero Dios me habló hace como unos cuantos días atrás con este pasaje. Muy así nomás lo compartí con los pastores, pero hoy hay mucho más que Dios ha añadido durante todo este tiempo, estos días. Lo compartimos la semana pasada, la otra, antes de viajar, viernes por ahí, hace casi 10 días, 8 días, 9 días, 10. Y dice la palabra del Señor de esta manera: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diga conmigo, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está el mensaje encriptado. Jesús suelta un principio que, como toda verdad revelada, no se ve sino por el Espíritu de Dios. Toda verdad revelada se ve solamente cuando Dios te la muestra. Si no, yo puedo leer el mismo versículo. De hecho, leí este versículo desde que me acuerdo, hace añares, más de 30 años, 40 años que leo este versículo, pero nunca vi lo que acabo de ver en estos días. Entonces, este versículo habla de dos componentes o dos elementos. Diga componentes o elementos, habla de dos. Y dice, no solo de pan vivirá el hombre, diga pan o alimentos. No vamos a hablar de ese tema. Si quieren saber algo de eso, hablen con Dayana. Ella está en el tema de la nutrición, vio que ahora estamos aprendiendo la cultura de la alimentación, comida saludable. A eso se refiere, no solo de pan vivirá el hombre. Vale decir que hay un alimento del que ninguno carece, de que ninguno deja de consumir, pero dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que más, también, diga conmigo, de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, este elemento, el segundo, está codificado y se refiere a la palabra de Dios. Cuando habla de la palabra de Dios, ahí hay un código que tenemos que entender para poder comprender, para que se nos abra el entendimiento, qué es lo que Dios nos quiere decir. Si prestamos atención, Jesús habla de vivir. No solo de pan, diga conmigo, vivirá. Habla de vida. O sea, para poder vivir vida, no solamente hay que comer comida natural, sino que para poder tener vida también necesito palabra de Dios. ¿Me sigue?
Vida no solamente consiste en comida natural, por más saludable que sea, sino que además de comida natural, vida requiere también de palabra de Dios. Ese es el concepto que Jesús presenta en este versículo, pero ya vamos a ir profundizando lentamente. Entonces, si puedo detenerme, veré que no hay vida plena sin palabra de Dios. Diga conmigo, sin palabra de Dios no habrá vida plena. Ahora, esto es según Jesús. Yo llego a comprender algo que realmente me trastocó la forma de ver las cosas. Vamos a ver una verdad que se desprende de este pasaje, que yo le puedo asegurar que usted nunca lo vio. Diga conmigo, conceptos de vida. Vamos a ver algunas definiciones de vida según el diccionario castellano. Me tomé el trabajo porque me di cuenta de que hay algo que nunca se nos había revelado. Por ejemplo, el diccionario castellano considera que vida o una definición de vida es fuerza o actividad interna sustancial mediante la que obra el ser que la posee. Otra definición es estado de actividad de los seres orgánicos. Otra definición es unión del alma y del cuerpo. Otra definición es estado que precede a la muerte y sigue al nacimiento de los seres vivos. Otra definición es un concepto que alude a la existencia. ¿Sabe qué me dijo Dios? ¿Quiere saber qué me dijo Dios? Esto es fuerte, que esto fue lo que me sacó de la realidad de lo que hemos visto. El concepto más fuerte que nosotros tenemos de vida se trata no de vida, sino de existencia. Para Dios, vida no es lo mismo que para nosotros vida. Y hay un problema ahí. Ahí recién, y se lo voy a demostrar. El concepto que nosotros manejamos de vida es humanista. Por ejemplo, si yo le pregunto esta mañana, ¿cuántos de ustedes tienen vida? Levánteme la mano los que tienen vida. Quizá con el correr de la palabra cambie de opinión. ¿Y qué voy a decir? ¿Que estoy muerto? No sé. Usted sacará sus propias conclusiones. Pero déjeme que se lo explique en un ratito, se lo voy a demostrar. Según el común de la gente, ¿se puede vivir sin palabra de Dios? No los cristianos, según el común de la gente, ¿se puede vivir sin palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Según Dios, ¿hay vida sin palabra de Dios? ¿Sabe cuántos cristianos viven sin palabra de Dios? ¿Será que tienen vida? No me diga nada, no me conteste. Le dije que a lo mejor iba a cambiar su opinión con el transcurso de que íbamos soltando palabra de revelación. Lo que pasa es que el concepto de vida que tenemos, esto es fuerte, pero es erróneo. Tenemos un concepto de vida que no es real, es humanista. Tenemos vida como las plantas, como los animales, pero nosotros no somos ni plantas ni animales. Somos seres hechos a la imagen de Dios, únicos, irreemplazables. No somos como el perro, solo que en vez de ladrar hablamos. No somos como la vaca, que en vez de mugir hablamos. No, o sea, el ser humano está hecho a la imagen de Dios y está para representar a Dios, y la clase de vida que tiene el ser humano no es la misma vida de los animales ni de la vida orgánica de ningún ser creado, ya sea plantas, de cualquier reino de los vivientes. O sea, la vida del hombre no surgió porque Dios dijo, bueno, sean las plantas y fueron y tuvieron vida. Cuando Dios crea al hombre, lo hace con su propia mano y sopla en él su propia vida. O sea, no es lo mismo de lo que el mundo considera que es vida,
es un concepto erróneo de la verdadera vida. Cuando Jesús habla, no solo de pan vivirá el hombre, cuando habla vivirá el hombre, está hablando de la vida que para Él es vida, no de lo que para nosotros es vida. No es el mismo concepto de vida para Dios que para los hombres. El tema es que nosotros manejamos un concepto de vida que no sé si es según Dios o según la humanidad. La verdadera vida no es lo que nosotros conocemos por vida. Nosotros le llamamos vida a la existencia. Si me despierto en la mañana, respiro y me puedo levantar, estoy vivo. ¿Sí o no? Claro. Pero eso es vida natural, no es vida de lo que Dios habla. Entonces, hoy el poder de la palabra revelada nos abrirá los ojos acerca de la verdad como una realidad. Seguiremos con estos conceptos más tarde. Permítame hacer una pausa para entrar en el verdadero componente que produce esta verdadera vida según Dios. Ya vamos a hablar un poquito más de este concepto erróneo de la vida y el verdadero concepto de la vida, pero déjeme hacer una pausa, como le digo, para entrar en lo que produce esta vida. El texto leído dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces hemos confundido la esencia de este texto. La Biblia no dice vivirá de toda palabra que se lee en la Biblia. No dice vivirá de toda, no hay que leer la Biblia porque si no, no tengo vida. No se trata de eso. No dice el hombre vivirá de toda palabra que lea de un libro. No. Es otro el sentido. No se trata de memorizar textos bíblicos. Dice palabra que sale, diga conmigo, palabra que sale de la boca de Dios. Eso alude a otra cosa, se refiere a una palabra hablada. Diga conmigo, Dios habla. No es lo que yo leo, sino lo que Dios me dice. A través de lo que leo. Pero yo puedo leer sin que Dios me diga. De hecho, yo muchas veces leo y Dios no me dice. Pero cuando leo y Dios me dice, a eso se refiere la palabra del Señor. Vamos avanzando lentamente. Tampoco menciona la palabra, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salió de la boca de Dios. Que sale, habla de una palabra, diga conmigo, presente. No es lo que Dios dijo, sino lo que Dios dice. Porque si viviéramos de lo que Dios dijo, estaríamos atrasados, hermano. Pero Dios está hablando hoy para el día de hoy. Diga conmigo, Dios me está hablando hoy para el día de hoy. Es una palabra presente. Es lo que Dios está hablando hoy. Posiblemente no identifiques que Dios te haya hablado en este último tiempo. Hebreos capítulo 3, versículo 14 y 15. Vamos a ir metiendo algunos otros textos bíblicos para ir aclarando y fortaleciendo el concepto. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres, ¿cuándo? Diga hoy, su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. A este pasaje te vuelve a decir de que Dios tiene una palabra presente. Dios no te habla en el tiempo pasado, Dios te habla hoy en tu presente. No estamos hablando, sí, yo leí la Biblia. No, estoy hablando de lo que Dios está diciendo hoy. Hoy Dios tiene algo para decirme. Estamos hablando de lo que Dios, mi trabajo hoy es introducirme en una nueva dimensión de vida, pero ¿cómo hago yo para meterme en esa vida? Tendré que saber qué es lo que Dios está hablando hoy. Tendré que meterme a ver qué es lo que Dios me quiere, porque lo único que te va a llevar a la verdadera vida de la que después vamos a hablar es si podés aprender a oír a Dios. ¿Se complica la cosa? No, es muy sencilla. Quizás sea la razón por la que no hemos visto la vida abundante de Dios en nosotros.
Posiblemente muchos cristianos, hermano, esto me confrontó a mí mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces no vemos cosas tremendas en nuestras vidas. Alguno que otro de repente cuenta un agradecimiento, alguno que otro tiene una bendición, pero la gran mayoría no difiere mucho el estilo de vida que vive con los que no vienen a este lugar. Y sinceramente Dios me confrontó demasiado. Entonces, en primer lugar, hemos errado en el concepto de vida y creímos que vivir estaba más o menos bien. O sea que simplemente con el hecho de vivir estábamos vivos. Hemos cerrado, diga conmigo, hemos cerrado el concepto de vida. Este fue un tiempo de poca luz, amados. Entonces la iglesia no se diferenció mucho del mundo. La iglesia no se diferenció mucho de lo que no es iglesia. Usted los ve y no se nota, no hay nada raro, no hay nada. ¿Pero por qué? Porque nos ha faltado entendimiento, pero estamos avanzando. Ahora, observemos otro texto súper conocido y poco entendido. Diga conmigo, vamos a ver un versículo súper conocido y poco entendido. San Juan capítulo 10, versículo 10. Muy conocido. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No vine a hablar de eso ahora, pero sí vine a hablar de la segunda parte. Jesús dice, pero yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida, ¿y qué más? Y la tengan en abundancia. Jesús sabía que él lidiaba con un concepto de vida erróneo. Jesús sabía que lidiaba con los discípulos con un concepto de vida erróneo. Entonces, cuando le va a hablar de la vida que él viene a traer, no es la vida que ellos ya tenían, sino una vida que no tenían. Entonces, cuando le habla de la vida, les agrega un calificativo para diferenciarla de la otra vida que ellos vivían. Entonces, cuando habla de esta vida, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. Nosotros generalmente, yo conozco hasta iglesias que le han puesto vida abundante. La pregunta es, ¿dónde está? Aunque no tengamos el nombre de la iglesia, la pregunta es, ¿dónde está la vida abundante? Hermano, porque nosotros tenemos vida abundante. Dígame dónde está, muéstremela. Porque no está hablando de la vida natural, hermano, no está hablando de lo que para el mundo es vida. Nosotros tenemos un concepto erróneo de lo que es vida. Dios no mira la vida como la vemos nosotros. Pero como se llama igual, a veces nosotros cometemos el error de considerar que vida, lo que vivimos está bien. Pero para Dios vida no es lo que nosotros vivimos en la mayoría de los casos. Entonces acá le mete un refuerzo y le pone un calificativo para mostrar algo de la dimensión de esta vida. Vida abundante. Mire, le voy a leer el significado de la palabra esta vida abundante. ¿Qué clase de vida es? Este término significa vida superior. Nosotros al contrario, somos hijos de Dios y todavía nos creemos menos que la gente. Y sí, es una vida, diga conmigo, superior. Para empezar, escuche, vida violentamente excesiva. Me impactó este término, esta definición del griego. Estoy sacando, la palabra del griego es zoe. Es vida de Dios, es la vida que Dios sopló. Es una vida violentamente excesiva en todo lo bueno. Entonces yo no sé sinceramente si yo participo de esta vida. Porque si no participo de esta vida, no tengo vida, existo. Tengo un concepto erróneo de lo que es vida, yo existo y creo que estoy vivo. Por eso dije, posiblemente los que levantaron la mano diciendo que están vivos, cambien su concepto a medida que vayan escuchando la palabra. Entonces, otra definición del término zoe es ventaja, una vida ventajosa. ¿Sabe qué es una vida ventajosa? Alguien que se le dan las cosas rápidamente.
Alguien que en la vida las cosas le sale bien, que siempre tiene ventaja por los demás. Que sale primero, que llega antes, que tiene más, que tiene mejores posibilidades. Eso es una vida ventajosa. Y cuando el Señor habla de vida abundante, habla de una vida de ventajas. Habla de una vida, otro término que usa para definir ese tipo de vida, es una vida súper abundante. No habla de existir, hermano, me levanto en la mañana, No, habla de algo totalmente diferente a lo que hemos conocido hasta el día de hoy. Ahora vamos a empezar a nivelarnos en esta verdad. La vida abundante depende de todo lo que Dios está diciendo hoy. Tengamos en cuenta, tenemos un concepto de vida erróneo que vamos a tener que desechar, al menos que usted quiera seguir viviendo así. Yo después de esta palabra le puedo asegurar que tengo una confrontación terrible, porque tengo que empezar a vivir la vida que Dios preparó para mí. O sea, me di cuenta de que no puedo vivir solo de pan, entonces claro, sí, está bien, yo leo, vivo de la palabra, pero eso me va a dar una clase de vida que no es la vida natural, que no es la vida de existencia, eso es humano. Pero Dios no está metido en eso. Hay un montón de gente que vive igual que nosotros y no tiene a Dios, ni lee la palabra de Dios, ni tiene la revelación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y que vamos al culto, ¿para qué te sirve? O sea, de eso se trata. Entonces, Dios te habla con una palabra actual. Dios está interesado en hablar con cada uno de nosotros. Decir al que está al lado tuyo, Dios está interesado en hablar con vos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 a 3. Hebreos 1, 1 a 3 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo habló Dios en otro tiempo a los padres? ¿A los antiguos? ¿Por medio de qué? Por los profetas. Eso fue en el pasado. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Hoy Dios está hablando a través de Cristo. O sea, no es la Biblia, sí es la Biblia, pero Cristo quiere hablarte hoy a través de la Biblia. De una palabra revelada, no del texto que se lee. Yo esto nunca lo hubiera visto a menos que Dios me lo revele. De eso te estoy hablando. Vamos a ver estos textos que nos va a traer un poco más de luz. Mateo 9, versículo 2 al 7. Acá es cuando Jesús se transfigura frente a los discípulos. Pedro, Jacobo y Juan suben con el Señor al monte. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y se aparecieron Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Métase en el escenario, ellos suben al monte, ellos están con Jesús, son 3 de los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, Jesús está allí, de repente una luz, una nube los cubre y aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús. Si usted va a la parte histórica, Moisés y Elías son 2 hitos, 2 representantes en el antiguo pacto, Moisés de la ley
y Elías es el representante de los profetas. O sea, todo el escrito del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, está representado en Moisés y Elías. Los libros de los profetas y los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Siempre así, Moisés y Elías hablan del Antiguo Pacto. Y entonces, claro, ellos que no entendían nada, no tenían revelación, dicen, wow, es bueno para nosotros que estemos aquí. Vamos a hacer una enramada para Moisés, otra para Jesús y otra para Elías. Y lo pusieron a Jesús a la misma altura de Moisés y de Elías. Entonces tiene que irrumpir el Padre y una voz se escucha desde el cielo y una nube los cubre y le dice, hey, ¿qué están diciendo ahí? Ya, este caducó y este también caducó, ni Elías ni Moisés. Ahora quiero que solo lo oigan a Él. Diga conmigo, Cristo. Si yo no leo Moisés o Elías, yo no leo el Antiguo Testamento para encontrar a Cristo, o sea, pierdo el tiempo. No lea eso como una historia, no predique de Josué, predique de cómo encuentra en Josué a Cristo. No mire el Antiguo Testamento para decir, oh, sí, las aflicciones que ellos tenían, hermano, no tenían a Cristo. Cuando lo tuvieron nunca se les reveló. Sería un tema largo y eso lo voy a hablar en la próxima impartición. Pero en realidad ellos nunca vieron a Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo aparece recién revelado y más o menos porque ni los discípulos lo entendían, recién en el Nuevo Testamento, cuando Él muere y resucita. Ahí arranca la cosa y comienzan los tiempos de revelación. Ahora, diga conmigo, Dios en la actualidad habla por el Hijo. La vida abundante, hermano, depende de la revelación de la palabra de Dios hoy. Vida abundante no la podremos experimentar. Por eso recién cuando le tiré ese principio de fe, fe es algo que solamente Dios te puede dar. Fe no está basada en posibilidades, fe está basada en realidades. Entonces, eso solamente te lo puede revelar el Espíritu. Pero en la antigüedad, fe era posibilidad, pero hoy nosotros entendemos que fe es realidad. La palabra hoy opera dentro de un contexto de nuevo pacto, Hebreos capítulo 10, versículo 16. Mire lo que va a decir el Señor en la antigüedad para este tiempo, para nosotros. Este es el pacto que haré con ellos, porque esto lo dijo en la antigüedad. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿a dónde? ¿Adentro de la Biblia? ¿A dónde? No lo escucho. En sus corazones, ¿y a dónde más? No me pusieron el versículo. ¿Me lo borraron o no lo pusieron? Ay, Señor. ¿No lo entendieron? Hebreos 10, 16. ¿Estamos? Ahí estamos. A ver, por eso estaban perdidos. Están mal acostumbrados. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes ¿a dónde? ¿Y en dónde más? Y en su mente las escribiré. ¿Dónde están las leyes del Señor? En aquellos que han entrado en una dimensión de vida de Dios. Diga conmigo, acá y acá. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro tuyo está lo que Dios te quiere decir a través de Cristo, porque Cristo está dentro tuyo. O sea, a veces nosotros andamos buscando afuera lo que tenemos adentro. Pero si no se nos revela que Dios ya puso dentro nuestro lo que Él nos quiere hablar, hermano, usted estará buscando allá afuera, ay, estoy esperando el domingo que el apóstol traiga una palabra de revelación. En la semana podés encontrar algo que Dios te está hablando porque está metido dentro tuyo. Dios lo ha puesto adentro tuyo. Hemos vivido buscando al Dios del cielo, hermano. Ya se ha mudado hace 2000 años, se mudó al corazón de los hombres. Y está en forma de palabra para volverse. Dice que va a escribir en la mente y en el corazón. Quiere decir que todo tu ser va a estar invadido de palabra de Dios, de lo que es la ley. No es la ley. Ahora te voy a mostrar qué clase de ley es. Entonces Dios está declarando que pondrá sus palabras en nuestro interior. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 9. 1, 2, 3. Bien. No. Romanos 8, 1 al 9. Ahora sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, diga conmigo, ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, allá. O sea que cuando habla de la ley que escribió en nuestros corazones, es la ley de la que habla el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado. ¿Qué es la ley del Espíritu de vida? La ley del Espíritu de vida podríamos decir que es el espíritu de tu mente, que hablamos la otra vez. La ley del Espíritu de vida es la naturaleza que te lleva a actuar de determinada manera. Por ejemplo, hay una ley de vida en los perros que los hace ladrar. Nadie les enseña. Hay una ley de vida, qué sé yo, en el perro que lo hace, en el gato que lo hace ser cazador de lauchas. ¿Quién le enseña al gato a cazar lauchas? El perro le pueden pasar por arriba de la cabeza y nada, no caza. Pero el gato tiene esa destreza. ¿Por qué? Porque la ley de vida del gato es así. Cada animal nace con una ley de vida que es su propia naturaleza y conforme a la ley de vida es su comportamiento y será su conducta. Cuando la palabra de Dios dice que va a escribir sus leyes en nuestra mente, en nuestro corazón, es esta ley de la que habla la palabra del Señor, es la ley del Espíritu de vida que Dios ha puesto en nosotros a través del Espíritu de Cristo, porque si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él, por lo tanto tampoco nos podremos comportar como Él quiere, porque es una cuestión de vida y no de enseñanza, no de discipulado, es una cuestión que el Espíritu de Dios te llene y cambiará toda tu forma de ser. Por eso necesitamos que Dios nos hable en nuestro interior para revelarnos que no podemos vivir con la vida que vivíamos, porque es una vida, es un concepto de vida equivocado, es solo un concepto de existencia, pero no vida. Vida es otra cosa. Es lo que Dios quiere despertar en este tiempo para que la iglesia por revelación empiece a vivir la verdadera vida abundante. Gracias por su alegría. La ley del Espíritu de vida, esto es la ley de vida o naturaleza. Entonces llegamos a la conclusión que la verdadera vida abundante es por la revelación de la palabra de Dios hablándome hoy. No solo de pan vivirá el hombre, esa palabra vivirá no está hablando de vida natural, está hablando de la vida de Dios en mí, que tiene que ver con vida abundante, que tiene que ver con una vida que va más allá, con una vida conectada permanentemente en lo sobrenatural, donde yo puedo servirme de lo sobrenatural como de lo natural. Donde los imposibles se terminan, ¿por qué? Porque ahora tengo fe y la fe no está basada en posibilidades, sino en realidades. Entonces, esa clase de vida, entonces, ay, no sé qué voy a hacer. O sea, se termina, ay, no puedo, ay, no sé cómo voy a solucionar esto. Hermanos, se termina porque las conexiones que tenemos ya no son naturales. Esa vida del no sé, del no puedo, ¿sabe qué? Es una vida igual a las demás personas. No es vida para Dios. Si para usted es vida, despídase, porque no es la vida que el Señor preparó para usted. Cuando la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, esta es la palabra que te empieza a despertar para que puedas vivir la verdadera vida que Dios preparó para vos. Dale un aplauso a Dios. O sea, no podemos vivir como vive la mayoría de la gente. Para eso no me hace falta ser cristiano, ni tener fe, ni creer.
ni mucho menos tener a Cristo, ni cantar alabanzas. O sea, la vida de la que habla el Señor no es la vida que nosotros hemos vivido. Podríamos decir que Cristo es la palabra, el verbo de Dios. Él se manifestará en mí, hablándome, para que en su naturaleza verdadera de vida, yo viva la realidad de la vida abundante. Mire, la vida verdadera es vida eterna que comienza cuando descubrimos a Cristo en nosotros. La vida verdadera es la vida eterna o vida abundante que comienza cuando descubrimos a Cristo en nosotros. Hay un pasaje en San Juan capítulo 17, versículos 2 y 3. San Juan 17, 2 y 3 dice: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo dije otras veces, la cantidad de revelación o conocimiento que tengas de Cristo es la medida o dimensión de vida eterna que puedas disfrutar. Ahora, tenemos que resistirnos a existir. Diga conmigo, me resisto a existir. Yo creo que la mayoría de los hijos de Dios hasta ahora hemos existido, pero creo que llega la hora de entrar en la vida que Dios preparó para nosotros. O sea, porque si usted no tiene a Dios hablándole hoy, no va a poder tener vida, va a existir. Porque no solo de pan vivirá el hombre. La gran mayoría de los hijos de Dios viven de pan nada más, sino de toda palabra que hoy Dios está hablando. Si oyeres hoy su voz. O sea, hoy Dios te está hablando, hoy Dios me está hablando. Nos tenemos que resistir. Estamos tan acostumbrados a existir que ya es normal para nosotros. Ya no añoramos vida porque estamos acostumbrados a existir. Y le damos gracias a Dios porque existimos. Dios no quiere eso. Ay, hermano, estoy mal, pero doy gracias a Dios que estoy vivo. Usted no está vivo. Usted existe. Usted existe como existe un perro. Ay, hermano, que me trata de perro. No, le estoy haciendo una comparación, no se enoje. Usted vive como está la planta del jardín de su casa, igual. Vive porque salió el sol, nada más. Pero Dios no habla de esa vida cuando habla de vida. Dios está hablando de su vida, que está metida en la dimensión de todo el universo y en todas las posibilidades para que sea una vida ventajosa, para que te vaya bien, para que todo salga conforme a los planes de Dios. No para que vivas frustrado, para que existas frustrado, podríamos decirlo. Entonces, en algunos casos, hermano, ni siquiera subsistimos. Es un nivel más bajo que existir. Subsistir. Es un grado... ¿Cómo anda? Y acá ando. No sé cómo. Y en otros casos, supervivimos. La vida es una supervivencia. Wow. Es duro, pero es real, ¿no? Hay gente que hace de su vida una supervivencia. O sea, logra vivir con muchísimo esfuerzo, con muchísimo desgaste, y todo sale mal. Ayer fui a un lugar, y hay un chico jovencito, ya le estoy hablando del Señor, y él como que me tira letra. El fin de semana tuvo un accidente, en la semana le robaron, al otro día, dice, estoy salado, me dice. Y si estuviera salado estaría bendecido, porque la sal es bendición, pero no. ¿No entiende? En el mundo se usa salado para estar mal, ¿no? Pero claro, hermano, o sea, ¿cómo no va a vivir salado si existís solamente y fuiste diseñado para vivir? Nadie se acostumbra a vivir salado según el mundo. A nadie le gusta eso. Pero hay gente que como le asumió, y a veces siendo hijos de Dios, hermano, consideran que viven salados. Y bueno, hermano, así lo querrá el Señor. Mentira del diablo. Él vino para darte vida. El que vino a hurtar, matar y destruir es Satanás. ¿Y pero cómo hago? Es que se te tiene que revelar. Dios te tiene que hablar hoy.
Hoy es el día que una palabra te tiene que llevar a tomar una determinación para salir de la existencia y entrar en la vida. Salir de la existencia y entrar en la vida. Ya no podemos existir. La mayoría de este mundo existe y no le va bien. Entonces, algunos sobreviven, como le decía. Entonces, eso no es lo que Dios diseñó originalmente para los hijos. No podemos acceder a lo que no se nos revela. No podemos entrar en la vida si la vida no se nos revela. No podemos entrar en la abundancia si eso no se nos revela. Es imposible. La palabra de Dios dice, Cristo en mí, la esperanza de gloria. O sea, hermano, hay mucho para decir. En realidad este tema casi es inagotable. Pero todo lo que yo necesito es a Cristo, pero que Cristo me hable, no que yo tengo a Cristo, porque si Él no me habla y no me revela la verdadera vida, yo viviré atado creyendo que lo que tengo es vida y es existencia. Yo quiero desafiarte porque hay una vida en la que no hemos entrado en la dimensión total. Algunos simplemente están disfrutando algunos pequeños hilitos y doy gracias a Dios por algunos testimonios de pequeñas manifestaciones de vida, como el de Mabel, como el de Ricardo, que compartió el jueves que había un cáncer y al final no está más, y todas esas cosas que van siendo pequeños hilitos. Eso debería ser el común de nuestra vida. Milagros debería ser pan cotidiano. No salir a la calle y tener los mismos problemas y los mismos recursos que tiene la gente que no tiene a Dios. Si usted sale a la calle va a tener los mismos problemas que la gente, o peor, está bien. El tema se trata de los recursos. ¿Con qué cuenta usted? Yo, hermano, me he decidido a no existir más. ¿Se va a suicidar? No. Tranquilo, me va a tener que seguir aguantando. He determinado disfrutar la mayor cantidad de vida posible. Pero no viviré solo de pan. Me abocaré a oír la voz de Dios, a meterme en el secreto con Dios, a tener una vida comprometida para que Dios pueda hablarme, afinar mis oídos, meterme, darle vida al Cristo que me habita, volverme obediente. San Juan 7, 37 al 39, con este terminamos. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, si alguno tiene existencia, venga a mí y beba, pruebe de la verdadera vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hoy decidimos entrar en la dimensión de la verdadera vida de Cristo en nosotros. Hay una determinación que hoy tenemos que tomar. Me estoy dando cuenta que más lo que existo que lo que vivo. Hoy tengo que determinarme a que quiero vivir la vida de Dios en mí. Diga conmigo, he tenido un concepto erróneo de la vida. Porque lo que era vida para mí no era vida para Dios. Y yo confundí que cuando la Biblia habla de vida, es la vida que yo considero que es vida, pero no es así. Yo quiero que cierre los ojos para que usted pueda meditar un momento. Y póngase de pie. En un momentito más ya estamos cerrando. Quiero que oremos un momento. Pero quiero que usted tome ahora en su ser interior y se ponga a evaluar cuál es la diferencia, cuántos milagros usted puede contar. No de lo que pasó hace 20 años, lo que le pasó hace 5 o 2 o un mes atrás, sino de estos días. ¿Cuál es su limitación? ¿Cuál es su desánimo? Me gustó cuando la hermana Mabel decía, me levanté, me puse firme, estaba débil, a todos nos pasa. Me puse firme y empecé a reprender al diablo. Hermano, usted no nació para existir, usted nació para vivir. Originalmente usted no recibió la vida natural, usted recibió la vida de Dios. El pecado le quitó la vida de Dios. Pero ahora que nosotros fuimos perdonados, que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, entonces tenemos acceso a la verdadera vida. Porque Él no vino para que usted exista. Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Yo percibo que esta mañana va a haber un rompimiento.
de gente que viene cansada, luchando con un montón de cosas. Que viene cansada luchando con su propia vida, con sus propias negativas, con sus propios fracasos. Pero que hoy por la palabra que Dios te está hablando, porque hoy Dios te está hablando, y te está diciendo que lo que es vida para Él no es tu concepto de vida. Se me vienen tantos pasajes a la mente. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal, para darte el bien que esperás. Decirle al justo que le irá bien. Hermano, los recursos nuestros en Cristo son ilimitados. Y no son posibilidades, son realidades. Esta palabra va a empezar a desatar un acercamiento tuyo al Cristo que te habita, una comunión con el Cristo que está dentro tuyo por el Espíritu, para que puedas oír a Dios. Él te va a hablar, te va a guiar. Cuando quieras dudar, te va a dar una palabra de fe, te va a alentar, te va a decir, no, hoy es el día de la bendición. Y vas a ir al medio del conflicto y vas a ver la mano de Dios sobrenaturalmente. No contás con lo que cuentan la mayoría de los mortales. Vos tenés recursos de conexiones sobrenaturales permanentes. Tu vida va a ser modificada. Porque va a pasar de ser existencia a entrar a la verdadera vida. Quizás estás aquí por primera vez, segunda, tercera. Hace poco que venís y todavía cargas con tus frustraciones. Todavía cargas con tus dolores, con tus culpas. Pero Dios te trajo esta mañana para que puedas decirle sí a Jesús, a Cristo. Lo puedas recibir en tu corazón y Él pueda realmente darte la vida que Él preparó para vos. Él va a arrancar todo ese pasado de tragedia. Va a quitar toda esa basura que te llenó la mente, el corazón y que te llevó a hacer cosas indebidas. Pero Dios tiene cosas buenas. Algo poderoso se va a soltar en tu interior, pero yo te puedo asegurar de que vas a tener recursos que ni siquiera te imaginás, pero vas a empezar a oír la voz de Dios. No será de una manera audible, pero vas a sentir en tu interior que Dios te está hablando, que Dios te está guiando, que Dios te dice no, que Dios te muestra puertas para abrir, que Dios te provee cosas que no esperabas. Yo profetizo que vas a empezar a vivir los mejores tiempos de tu vida sobre la tierra. Profetizo que vas a vivir los mejores tiempos de tu vida sobre la tierra. Hermano, esta palabra a mí me confrontó. A mí me confrontó. Yo me resisto a seguir existiendo. No seré una más que camina por esta tierra. Voy a ser aquel hijo que Dios ha preparado. Aquel hijo que Dios ha diseñado y ha soplado aliento de vida, pero no vida natural. Vida abundante. Vida exagerada. Vida violentamente próspera. Una vida exagerada de sobreabundancia. Puede sonarte casi como excesivo, pero de eso se trata. Y a menos que entres en esa comprensión, nunca la podrás tener. Por eso se están rompiendo patrones de pensamientos de limitación. Se están rompiendo patrones de pensamiento de limitación. Yo nunca voy a poder. Yo nunca voy a llegar. Para mí no es eso. Eso es la existencia. La vida de Dios te promete vida abundante. Él te promete vida abundante. Yo quiero que le permitas al Señor trabajar. Yo no sé si vos te pasa lo mismo que yo, pero siento en mi interior una revolución interna. Algo que está provocando, algo que está como haciendo algo especial, está triturando una cantidad de conceptos erróneos acerca de la vida. Yo no existo, yo no nací en esta tierra para existir, no nací para existir, nací para vivir. Decirle al Señor, me has dado vida. Decirle al Señor, me has dado vida.
y la quiero vivir. Oh Jesús. Oh Jesús. Un ejemplo chiquitito, hermano. Ahí la hermana Silvana hoy es su cumpleaños y ella me decía, a mí no me gustan. ¿Sabe qué son esas cosas? Gente que no quiere festejar cumpleaños. ¿Sabe qué son? Son maldiciones. Satanás no quiere que disfrutes de lo bueno. La gente te quiere, te saluda, quiere festejar y vos te resistís porque hay una maldición. Porque solo querés existir, pero cuando se te revela la vida querés disfrutar de todo lo bueno. Y eso es lo que te va a pasar. Vas a empezar a disfrutar de todo lo que Dios te da. No vas a sentir culpa de nada, de todo lo bueno que Dios te entrega. Se te van a abrir puertas de bendición. Hay gente que Dios la va a llevar a vivir en un mejor lugar. Hay gente que Dios está preparando darle un buen lugar para su negocio. Estoy soltando palabras proféticas. Hay gente que está trabajando, pero está ahí y dice, yo necesitaría un mejor lugar. Dios está preparando ese lugar. Se están abriendo puertas delante tuyo. Porque estás comprendiendo la vida. Porque la vida no es la existencia que tuviste hasta el día de hoy. La vida es exageradamente grande, gloriosa. Oh, maravilloso es nuestro Dios. Quiero compartirte lo que te decía recién. Es una vida superior. Es una vida violentamente excesiva. Es una vida de ventaja. Vas a vivir en ventaja por los demás. No por vos, sino por la vida que habita dentro tuyo. Se te van a abrir las puertas, vas a ser favorecido. Yo sé que no todos están creyendo, pero los que puedan creer esta palabra, los que puedan sentir en su espíritu que son tierra fértil para esta semilla, esta semilla va a producir un resultado que en pocos días se van a empezar a escuchar las buenas noticias, las buenas nuevas. Yo iré delante de ti, dice el Señor. Quebraré los cerrojos, abriré las puertas. Abriré las puertas y puertas que se abran no se cerrarán. Hay favor activado por la revelación de la palabra. Vas a leer la Biblia y Dios te va a hablar. Vas a entrar en una dimensión donde nunca antes viviste. Se va a notar la diferencia de caminar en Cristo y de tener vida verdadera y no existir. No temas por tus hijos. No temas por tus hijos. Porque van a ver la vida de Cristo en vos y querrán imitarte. No importa cuán perdidos, quedados estén. Ruketina sata lava llora vasakaya. Hay pasajes que se me empiezan a alumbrar. Malaquías dice: reprenderé por vosotros al devorador, la vida en el campo no será estéril. Y todos os dirán que sois tierra deseable, dice el Señor. Es un día de rompimiento, mi hermano. Yo siento que la palabra está rompiendo. Se está rompiendo el vivir en una existencia nada más, en pausa, superviviendo. Ese no es tu diseño. No estás para supervivir, para tratar de a ver cómo hago para llegar esta semana. Basta.
A ver cómo hago para mantenerme en pie estos días. Basta. Oh, el Espíritu de Dios está moviéndose dentro tuyo en esta hora. Yo percibo que la vida de Dios está comenzando a activarse, porque Dios acaba de hablar. No solo de pan, mi hermano, no solo lo natural. Hemos estado acostumbrados a vivir muy naturalmente, pero no solo de pan, no solo de lo natural, sino de toda palabra, de toda revelación de Dios. La revelación viene para abrirte el cielo y para mostrarte que el cielo está abierto y que el Cristo que te habita tiene conexiones con el cielo sin límites. Y no solo de pan, no solo de pan. No solo de pan, no solo de pan, no solo lo natural, no solo lo que se puede humanamente. Eso es existencia. Si a la existencia no le agregás la vida de Dios, hermano, la vida es un caos, aunque vengas a la iglesia. Quiero orar por tu vida, Padre. Levanta tus manos al cielo. Recibí lo que Dios te está impartiendo esta mañana. Padre, yo oro en nombre de esta casa espiritual. Oro en nombre de cada hijo, cada hija que está esta mañana en este lugar. Señor, nos despedimos de la existencia. Nos despedimos de la existencia para entrar en la dimensión de la vida que preparaste para nosotros. Nos despedimos de esta vida de simplemente estar como alguien más, para entrar a vivir la plenitud de vida en Cristo. Señor, se rompen, se caen los límites, porque ya no viviré solo de pan. Viviré de la palabra que Dios tiene para mí. Esa palabra que me habilita para entrar en dimensiones sobrenaturales, que me liberta, que me sana, que me posiciona, que me ayuda, que me provee, que abre puertas. Aleluya. Oh, yo declaro que hay sanidades esta mañana. Hay milagros de sanidades en los cuerpos, hay liberación. Toda opresión espiritual se rompe esta mañana. Te bendigo y te desato en el nombre de Jesús. Vos que no podías dormir en la noche, te desato en el nombre de Jesús ahora. Oramos, Padre Celestial, por la vida de la hermana Soledad Alegre, que está en este momento pasando esa prueba. Ordenamos ahora esa maldición quebrantarse y cortarse. Señor, todo espíritu inmundo de tormento que ha querido debilitar su vida, la declaramos libre en el nombre de Jesús. Enviamos literalmente palabra de sanidad. Enviamos la vida abundante sobre ella y ordenamos a la enfermedad que suelte y se vaya de su vida. Bendigo cada uno de los presentes, cada hogar representado en este lugar. Señor, tu gloria está aquí, tú te estás manifestando. Esta mañana están sucediendo milagros. Hay gente que está siendo desatada e introducida a un nuevo tiempo de vida del Espíritu, conforme a lo que tu palabra nos está hablando hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Padre, gracias. Yo declaro que el cielo está abierto, que la vida se seguirá manifestando a través del Cristo que nos habita. Manifestaremos a Cristo, veremos su gloria, veremos su poder, gloria como del unigénito Hijo. Oh, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¡Aleluya! Gracias, papá. Gracias, papá. Gloria a Dios. Amén. Trate de escuchar el mensaje de nuevo. Le va a seguir penetrando, va a seguir entrando en la vida, pero va a haber resultados.